Buenos días a todos, bienvenidos a una clase de Historia del Arte. Hoy nos vamos a enfocar en la llamada crítica artística o crítica de arte. Hoy en día existen críticos, igual que lo hubo en el pasado, donde las figuras de la crítica del arte han sido como los agoreros, ¿no?, de aquel presente artístico, que sobre todo se ensalzaban contra las corrientes que no conocían, ¿no?, que eran novedosas y que además lo hacían de una forma sarcástica, ¿no?, con una mirada ingenua al que eso podría estar, ¿no?, que era inadecuado porque no carecían de conocimiento, ¿no?, sobre el tema. En la actualidad también hoy hay una serie de críticos de arte, de hecho veremos, ¿no?, la evolución de esta profesión, ¿no?, de cómo hoy en día además pues parece como más simplona incluso que en los siglos anteriores, en la cual pues no también muestran la realidad de la etapa artística. El origen de la crítica o del crítico de arte lo tenemos que poner en contexto de la aparición, ¿no?, de las nuevas ideas. Hasta el siglo XVIII podemos decir, ¿no?, que la crítica de arte había estado controlada por una serie de grupos de élite a quienes nos servían los diferentes artistas, sobre todo para satisfacer esa ostentación de poder, ¿no?, esa magnanimidad y esa riqueza que ellos tenían. También para intentar defender los valores ideológicos, ¿no? Por eso tenemos pues como a los grandes reyes como grandes mecenas, como por ejemplo Felipe IV, ¿no?, con Velázquez, no solo Velázquez, sino también Murillo, ¿no?, una serie, o incluso Rubens o otro tipo de artistas europeos, o por ejemplo también en este caso en la obra de Teniers pues, podemos ver al archiduque Leopoldo, ¿no?, con una serie de obras artísticas en su galería de Bruselas, ¿no?, realizado en la época del barroco. Pues bien, desde esta situación, ¿no?, en la cual pues estábamos en una cultura analfabeta, muy pocos tenían, ¿no?, esa capacidad de entender el arte, empezamos a pasar al siglo X, finales del XVII, principios del XVIII, con la aparición de las llamadas academias de arte, ¿no?, sobre todo en el siglo XVIII. Será a través de esas academias de arte cuando empezarán a surgir pues ese conocimiento, ¿no?, o querer conocer sobre los temas artísticos. También desde principios del XVIII y sobre todo mitades del XVIII y finales del XIX van a ser importantes los salones parisinos, ¿no?, o los salones también privados, pero también los llamados café ingleses, ¿no?, donde en el cual, pues por ejemplo en el salón de Madame Geoffrin del siglo XVIII, pues podemos ver cómo los valores emergentes que estaban surgiendo de la ilustración, ¿no?, que es ese cambio que también empieza a observarse en el arte y en la sociedad, podemos ver cómo empieza a aparecer un público que quiere asimilar, ¿no?, esas esas ostentación, ¿no?, esas riquezas que habían tenido pues los nobles, los altos nobles y los reyes durante mucho tiempo. De hecho, no solo lo que sería esta, ¿no?, la sociedad empieza a cambiar, donde se puede ver, ¿no?, a través de la ilustración pues muchísimas esa aparición también de personas que luego posteriormente van a ser críticos de arte, sino también, por ejemplo, empiezan a surgir a finales del siglo XVIII pues, exposiciones, ¿no?, unas exposiciones guiadas por la academia, ¿no?, por las academias de Bellas Artes, en este caso francesa, en el Salón del Louvre, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, aquí en España con la Academia Real de San Fernando, ¿no? Los propios reyes también empiezan a crear ese tipo de academias de bellas artes para no tener mayor conocimiento y también, ¿no?, atraer a un público. Al atraer a un público, esto va a convertir que los artistas, ¿no?, ya tengan a alguien por el que querer realizar sus obras, ¿no?, llamar la atención de sus obras, y por lo cual ahí también surge la idea de que alguien tiene que conocer, ¿no?, esas obras para ver si pueden ser vendidas a esa gente que empieza a querer, sobre todo con la aparición de la burguesía, ¿no?, la aparición ya de ese individualismo, esas revoluciones sociales después de la Ilustración en la Revolución Francesa. Los burgueses van a ser los nuevos, ¿no?, la nueva sociedad que quiere
hacerse con esos ideales antiguos, ¿no? Y que por tanto también una parte de la acumulación de riqueza tendría que ser a través de las obras de arte. Por lo tanto, a finales del siglo XVIII, ¿no? Principio del XIX, con la aparición de ya digo, los llamados salones y los llamados cafés, ¿no? Los salones o los llamados cafés ingleses, podemos decir, ¿no?, que se empieza a crear ese cierto tipo de crítica en el cual, ¿no?, pues van a tener unos valores, cada uno unos valores diferentes. Sobre todo, ya digo, para entrar, ¿no?, adentrar ese arte en ese nuevo sistema económico y social, ¿no?, con el ideológico burgués. Al final, de alguna manera u otra, lo que empieza a surgir como crítico de arte va a ser una persona que es como el intermediador, ¿no?, como el intermediario entre el productor, que es el artista, y el consumidor, que es el cliente. De hecho, la crítica en un primer momento no va a surgir como un discurso especializado. Al principio van a serlo algunos artistas lo que van a formar esa parte de crítico de arte o algunos profesores de esas academias, por lo cual no muy especialistas no lo eran. De hecho, intentan buscar a través, ¿no?, de estas nuevas ideas de salones o café ingleses, pues ese nuevo público lector, ¿no?, para llamar la atención y tener más éxito. De hecho, la nueva crítica empieza con ese nuevo público, en el cual, ¿no?, el siglo XIX va a ir cambiando un poquito más a una vocación mayor y por lo tanto también a una especialización, como una especie de profesión. De hecho, al principio del siglo XIX, en 1820, va a haber diferencias entre aquellos que van a defender los llamados clasicismos, ¿no?, o el neoclásico, que es el neoclasicismo que estaba apareciendo, frente a la nueva moda que estaba surgiendo del llamado estilo romanticismo, ¿no? Por eso os pongo las dos figuras que tenemos aquí. Allí en Francia, por un lado, el que defendía, ¿no?, ese ideal clásico, guiado por las academias, es Etienne Delecluse, que le tenemos a la izquierda, que prefería sobre todo, ¿no?, una forma cuidadosa de acabar las figuras, frente a esa idea romántica o de apoyo a los románticos que tenemos en la figura de Stendhal, o también llamado Henry Bale, en el cual pues criticaba los viejos estilos, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, porque los nuevos matices hacían una expresividad mayor, hacía que surgiesen nuevas ideas y emociones, ¿no?, dentro del arte. Algo así también surgió en otras partes de Europa, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, tenemos las figuras de William Hazlitt y de John Ruskin. Por ejemplo, William Hazlitt era, aparte de también un pintor, ¿no?, por lo tanto, aparte de crítico, artista. Y él pensaba que el arte era un placer y creía, ¿no?, que a través del arte se podía mejorar la generosidad del espíritu y también el conocimiento del mundo. De hecho, algunos críticos, ¿no?, esta manera de ver la vida como del arte, como por ejemplo William Hazlitt, además hace que empiece otra vez a criticar también esos nuevos estilos, sobre todo con las obras que empiezan a surgir de Joseph William Turner, ¿no?, sobre todo esa parte abstracto de paisajismo. Algo que Ruskin, por ejemplo, sí que defendió hasta el último momento. John Ruskin, de hecho, publicaría, ¿no?, a mitad del siglo XIX, 1843, en el Modern Painters, defendería firmemente las obras, ¿no?, de William Turner, ¿no?, una especie de abstracto de movimiento, ¿no?, de pincelada rápida, en el cual, ¿no?, pues había sido criticado por el resto de artistas y especialistas académicos, sobre todo, ¿no?, por mostrar de forma, como ellos decían, ¿no?, de forma infiel esa naturaleza que él expresaba, algo que Ruskin sí que defendía. Aunque sí que es verdad que John Ruskin no defendió todo lo moderno, como podemos ver, ¿no?, por ejemplo, en la obra de McNeill Whistler, Nocturno en oro y negro, en el cual aquí justamente Ruskin en 1877, cuando esta obra fue mostrada en el Grosvenor Gallery, él nos cuenta, ¿no?, de que es algo como que una jarra, él dice algo así como de que
es increíble que una jarra de pintura se eche sobre un lienzo y no se ponga de cara al público y se paguen unas 200 guineas por ella, ¿no? Como burlándose de la obra de Whistler, algo que le salió bastante caro porque Whistler le demandó a Ruskin por difamación y finalmente ganó, ¿no? Pero bueno, al final los críticos, como estamos viendo, pues todavía estaba surgiendo, ¿no? Esa idea de conocimiento. De hecho, a finales del siglo XIX, principios ya del siglo XX, gente del grupo Bloomsbury, ¿no? Del que estuvimos viendo, pues, Oscar Wilde, Virginia Woolf, ¿no? Hubo algunos críticos de arte también, pues destaca, por ejemplo, la figura de Roger Fry o Cliff Bell. La figura de Roger Fry, de hecho, la podemos vincular con el llamado arte posimpresionista, ¿no? Con esa definición del posimpresionismo, en el cual sobre todo lo argumentó a través de una exposición que hubo, ¿no? En el que pudo de alguna manera encuadrar todas las obras que se expusieron, ¿no? De Manet, Cézanne, Gauguin, etc. Es un término que surgió, como ya decíamos, en 1910, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos a otro, ¿no? Cliff Bell, que su obra Art de 1914, perdón, empieza a realizar, ¿no? Que todas las obras de arte tienen una forma significativa y que además también empieza a sentar las bases para un enfoque formalista, ¿no? Del propio arte. De hecho, aquí podemos ver también diferencias, ¿no? Entre diferentes artistas, ¿no? Diferentes críticos de cómo, para qué ellos le entendían por arte y qué es lo que defendían, ¿no? Si la estética, si las emociones, ¿no? Si el cambio artístico, el simbolismo o el figurativismo, ¿no? De las propias obras. Sin embargo, lo que podríamos decir, ¿no? Que ya en el siglo XX la emoción estética no surge como respuesta de la forma con que se percibía, ¿no? Las obras de arte y por tanto, ¿no? También la experiencia que tiene el artista. Una vez que ya la experiencia del artista, ¿no? Empiezan a surgir nuevas también concepciones de crítica, ¿no? Respecto a las obras, sobre todo con las vanguardias. De hecho, Herbert Read sería uno de los artistas británicos modernos, ¿no? Que se juntó a un grupo llamado Nash Unit One, creado por Paul Nash, en el cual se centraría sobre todo sobre las obras modernistas del cubismo como Pablo Picasso o George Braque, pero que también serían influyentes, ¿no? Y que a través de diversos artículos que aparecen en esos periódicos como en The Listener, pues empiezan a dar importancia, ¿no? Sobre esas tendencias nuevas que empiezan a surgir. Y también además algo que, por ejemplo, él también daría lugar al llamado término del surrealismo, ¿no? Sobre todo cuando en 1936 pues ayuda a organizar la exposición surrealista internacional de Londres. Por lo cual ya empezamos a ver aquí, ¿no? Cómo el crítico de arte también se vincula a las exposiciones artísticas, ¿no? De esas obras de arte que empiezan a surgir en torno al siglo XX.